Hola amigos, vamos a ver cómo resolver ecuaciones de segundo grado de todos los tipos, completas e incompletas, y cómo hallar los elementos de una función cuadrática utilizando las calculadoras Casio FX 991 o 570, modelos CW, LACW o SCW, ya. Bien, y vamos a comenzar con nuestra primera ecuación de segundo grado y función cuadrática. Aquí tenemos menos x cuadrado más 5x menos 6 igual 0, o la función cuadrática f de x igual menos x cuadrado más 5x menos 6. Obviamente tienen la misma expresión. Vamos a ver cómo encontrar con la calculadora sus raíces y el vértice o extremo relativo de esta función para poder graficarla. Bien, para comenzar con el primer ejemplo voy a mostrar cómo se accede a la función resolución de ecuación de segundo grado y vértice de la función cuadrática. Para ello encendemos la calculadora. Si al encenderla no aparece el menú principal, tocamos la tecla Home, que está acá al lado de la tecla de encendido, y aparecen 6 opciones. Si tocamos esta flecha que está acá una vez, aparecen otras 6 opciones, y si tocamos otra vez aparecen 4 opciones más. Subamos a la principal. Bien, en la página principal, en la que aparece cuando tocamos la tecla Home, en la sexta posición se encuentra la función ecuaciones. Acá aparece en inglés, pero si la calculadora está seteada en español, en el caso de que se pueda, como las LACW y la ESCW, podría estar diciéndolo en español. Tengo un video que explica cómo se hacen dichos seteos para esos modelos. Vamos moviéndonos con las flechitas y nos posicionamos en donde dice ecuaciones, tocamos la tecla OK o la tecla EXE y aparecen 3 opciones. La que vamos a utilizar para resolver ecuaciones de segundo grado es la que dice polinomial, o sea que bajamos una opción, tocamos la tecla OK, y de las 3 opciones que hay, ecuación de segundo grado, ecuación de tercer grado, ecuación de cuarto grado, obviamente vamos a seleccionar ahora la de segundo grado, que es la que está marcada en negrita, así que tocamos OK y aparece una ecuación de segundo grado con coeficientes ceros. Esos ceros los tenemos que cambiar por los valores coeficientes de nuestra ecuación, que como era menos x cuadrado más 5x menos 6, tenemos que poner por coeficientes menos 1, 5 y menos 6. Primero el menos 1, con la tecla de menos, tocamos el menos, el 1, y apretamos la tecla OK o la tecla EXE, y se completa acá el menos 1, dice menos 1 x cuadrado, cambia de posición y vamos a poner el 5 del 5x, tocamos la tecla OK y cambia, y tenemos que poner el menos 6 del término independiente, menos 6, OK. Tocamos OK nuevamente y aparece algo que dice x sub 1 igual, y el resultado está acá abajo. Sí, sería mucho más elegante que lo programen para que el resultado quede ahí al lado, y es más, que pongan en la misma pantalla x sub 1 y x sub 2. Supongo que lo mejorarán en versiones posteriores, pero ya hace varias versiones que lo hace de esta manera. Bien, que diga x sub 1 quiere decir que va a tener 2 raíces, ¿tá? En este caso reales, porque no aparece la unidad imaginaria. Apretamos otra vez EXE o OK y aparece x sub 2, la otra raíz es 2. Así que las raíces son 3 y 2. Y allá tenemos la solución de la ecuación. 2 raíces reales, 3 y 2. Y punto. Si lo único que querían resolver era la ecuación, ya estaba. Si quieren además el vértice de la función cuadrática, siguen apretando OK. OK. Y dice máximo de la función es x igual 5 medios. ¿Sí? 5 medios está en fracciones. Si queremos verlo en decimales para poder graficar, sabemos que 5 medios es 2,5. Pero si no lo saben mentalmente, tocan la tecla formato y aparecen acá opciones de formato, bajan a donde dice decimal, tocan OK y pone la X del máximo en decimales. Bien, apretando OK nuevamente, pone la Y del máximo, que es un cuarto. Tocando la tecla format, bajamos a decimal, tocamos OK y pone en decimales 0,25. Bien, ahora con toda esta información vamos a escribir en pantalla los resultados y graficar esta función cuadrática. Bien,
Visto ya que las raíces son 2 y 3, vamos a escribirlas en la solución de la ecuación, y si lo que había que resolver era la ecuación, ya está, era solo eso. Pero si teníamos que graficar la función cuadrática, sabemos que la gráfica corta al eje de las x, o sea, al eje horizontal, en las raíces que son 2 y 3. Por ende voy a marcar acá en el eje de las x el 1, el 2 y el 3. Y en el 2 y en el 3 es por donde la gráfica va a pasar, voy a marcarlo más fuerte. Por otro lado, sabemos que en toda función cuadrática el término independiente es donde corta el eje de la y. Se le llama ordenada en el origen. O sea que no hay que hacer ningún cálculo. Este valorcito es donde corta el eje de la y. Marcamos menos 6. Así que la gráfica tiene que pasar por aquí. Y habíamos encontrado que el vértice de esta función cuadrática, su x valía 5 medios y su y valía 1/4, que en decimales eran 2.5 y 0.25. Para representar dicho vértice, ponemos el valor de x en el eje de las x y el valor de y en el eje de las y. O sea que acá ponemos donde va la x del vértice, 2.5. Y supongamos que 0,25, que es un valor muy chiquito, va por acá. Es menor que 1, es la cuarta parte de 1. Luego hacemos una línea punteada vertical por el valor de x y una línea punteada horizontal por el valor de y, de esta manera. Y donde se cortan está el vértice. Bien, tenemos entonces 4 puntos por donde pasa el gráfico de la función. La ordenada en el origen, las raíces y el vértice. Y como sabemos que la forma de la gráfica de la función cuadrática es una parábola, dibujamos la parábola que pasa por dichos puntos, que es una cosa así, más o menos. Bueno, vamos a pasar a la que sigue. Bien, y aquí tenemos nuestra segunda ecuación de segundo grado y función cuadrática. En este caso, menos 2x² más 6x igual 0. Observemos que esta es una ecuación de segundo grado incompleta, a la cual le falta el término independiente. Y cuando le falta el término independiente, o sea, el que está al final de la ecuación, es que vale 0. O sea, la ecuación sería menos 2x² más 6x y diría más 0, pero ese más 0 no se pone. Quiere decir que cuando pongamos en la ecuación los coeficientes, el a vale menos 2, el b vamos a poner 6 y en el c vamos a poner 0. Vamos a ingresar ahora los coeficientes de la segunda ecuación de segundo grado. Acá tenemos escrita la anterior que resolvimos. Simplemente es cambiar esos valores. Y para cambiar esos valores es escribir encima de ellos. La ecuación era menos 2x a la 2, menos 2, ok, más 6x, ponemos 6, ok, y no decía más nada, o sea que el c vale 0, o sea que tenemos que en el término independiente poner un 0, 0, ok, no se olviden de eso. Tocamos ok nuevamente y nos tira una solución x sub 1 igual 3, tocamos ok, x sub 2 igual 0, tenemos que las raíces son 3 y 0, tocamos ok nuevamente, tenemos la x del máximo es 3 medios, si le cambiamos el formato a decimales 1.5 y tocando ok, y la y es 9 medios, tocando formato y bajando a decimal nos pone 4.5. Así que con toda esta información vamos a ver cómo se grafica esta función cuadrática. Bien, y como vimos las raíces son 0 y 3 y listo. Y si nos piden dibujar la función cuadrática, vimos que el vértice tenía un máximo cuya x vale 3 medios y cuya y vale 5 medios, que expresado en decimales era 1.5 en el valor de la x y 2.5 en el valor de la y. Bien, vamos a ubicar los elementos. Ya vimos que como el término independiente vale 0, como esto es más 0, como el c vale 0, la ordenada en el origen o corte con el eje de la y es 0. Y eso va a ocurrir siempre que también una de las raíces sea 0. La otra raíz es 3. O sea que tenemos por acá 2 puntos. No vamos a tener 4 puntos para dibujarla como en el caso anterior, porque la ordenada en el origen coincide con una de las raíces. Y esto va a pasar siempre que el término independiente valga 0. Bueno, ahora ubicamos la x del vértice, que es 1.5, que está por acá. Y ubicamos la y del vértice, que es 2.5, supongamos que está por acá. Hacemos una vertical por la x del vértice, una horizontal por la y del vértice, se suelen hacer punteadas.
y donde se cortan dichas horizontal y vertical teníamos el vértice o extremo, que en este caso, como vimos en la calculadora, era un máximo. Luego acá solamente tenemos 3 puntos para dibujarla y lo hacemos de la siguiente manera. Siempre pega la vueltita en el vértice. Deja de subir para empezar a bajar y en otros casos dejará de bajar para empezar a subir. Vamos al ejemplo 3. Bien, en esta tenemos una similitud con la anterior. Es una función y es una ecuación incompleta porque tiene solamente 2 términos. Solamente que en este caso le falta el término en x. Tiene el independiente que es menos 25, pero falta la x que no tiene cuadrado. O sea que el a vale 4, el b vale 0 y el c menos 25. O sea, la ecuación sería 4x cuadrado más 0x menos 25. Lo que pasa es que el menos más 0x no se escribe. Quiere decir que en el a vamos a poner 4, en el b vamos a poner 0 y en el c vamos a poner menos 25. Mírenlo. Bien, aquí tenemos el resultado del anterior. Apretando X otra vez, aparece de vuelta en la ecuación que introdujimos en el ejercicio anterior. Y ahora tenemos que resolver 4x cuadrado menos 25. Esta ecuación no tiene término en x, por lo tanto el b vale 0. O sea, el primer coeficiente es 4, porque era 4x cuadrado. 4, ok. Después no hay x, por lo tanto tenemos que poner un 0 en el coeficiente de x. Y luego el término independiente es menos 25. Ponemos menos 25 y tocamos ok. Ok nuevamente, tenemos que una raíz es 5 medio, que en formato decimal es 2.5. Tocamos ok. Y la x es menos 5 medios, obviamente va a ser menos 2.5. Ahora tocando ok nuevamente, tenemos la x del mínimo que vale 0. Siempre pasa esto cuando la función cuadrática no tiene término en x, o sea, le falta el término que está en el medio. Y si tocamos ok nuevamente, nos da la y del mínimo, que es menos 25, que en este caso particular coincide con la ordenada en el origen. Vamos a graficar esta función. Bien, y como vimos, las raíces eran 5 medios y menos 5 medios. La x del vértice dio 0, la y del vértice dio menos 25. Para dibujar esta función comenzamos poniendo las raíces 5 medios y menos 5 medios. Son simétricas respecto al origen, ¿sí? Una es positiva, la otra es negativa, una de cada lado. 5 medios es 2,5, pero podemos ponerlo así. Y luego la ordenada en el origen en este caso es menos 25. Sí, es un valor muy grande, no podemos tomar la misma escala obviamente. Vamos a asumir que en el eje de la y acá es menos 25. ¿Sí? Y en este caso la x del vértice es 0 y la ordenada en el origen coincide con el vértice. Así que también tenemos solamente 3 puntos para dibujarla. Y este vértice, como bien dijo la calculadora, en este caso no era un máximo como en los anteriores, era un mínimo. O sea que baja y después sube. O sea, la parábola va a ser una cosa así. Más o menos. Bien, y llegamos a la cuarta ecuación. Esta es muy especial. Esta ecuación es x cuadrado más x más 1, por lo que vamos a poner 1 en cada uno de los coeficientes. Bien, como hoy tocamos x del resultado anterior, nos vuelve a cargar la ecuación de segundo grado y llegamos a una ecuación muy especial. 1x cuadrado más 1x más 1. O sea, yo tengo que poner 1 en todos los coeficientes. 1 ok, 1 ok, 1 ok. Y tocando ok nuevamente tenemos que nos tira una raíz que es algo rara. Tiene una i. Bueno, esto es una raíz compleja, un número complejo. Quienes hayan dado números complejos, bueno, esta es una de las soluciones complejas porque dice x sub 1 igual tanto. Y si tocamos ok nuevamente nos tira la otra raíz compleja que también tiene i. Quienes hayan dado número complejo, esas son las soluciones, como dije, pero si no dieron el tema número complejo y están trabajando solo en el campo de los números reales, tienen que decir que esta ecuación de segundo grado no tiene soluciones reales o que tiene solución vacía en el campo de los reales. O sea, en pocas palabras, que la gráfica no corta el eje de las x. Tocando ok nuevamente nos tira la x del mínimo, menos 1 medio, que es menos 0,5 en formato decimal, obviamente. Y si tocamos ok nuevamente nos tira la y del mínimo,
que en formato decimal sería 0.75. Ahora con estos datos vamos a graficar. Bien, y vimos que para el campo de los números reales la solución era el conjunto vacío. Podemos escribirlo de esta manera. En el caso que hayan dado el tema números complejos y necesiten las raíces complejas de esta ecuación, escribimos las dos soluciones complejas que se las voy a mostrar acá. Pero estas soluciones complejas no intervienen para nada en la gráfica de la función cuadrática, como vamos a ver ahora. Vimos que el vértice de esta función, la x es menos 1/2 y la y es 3/4. Vamos a escribirlo también en decimales. Ubicamos aproximadamente la x en menos 0,5, supongamos que acá es menos 0,5 con buena voluntad, y 0,75 positivo en el eje de la y, un poquito más grande que 0,5 por acá. Recuerden que hacíamos una vertical por el valor que va en el eje de las x y una horizontal por el valor que va en el eje de las y, y donde se cortaban dichas rectas teníamos el vértice o extremo, que en este caso, como decía el ejemplo, es un mínimo, como decía la calculadora. Bien, el otro punto que tenemos a considerar es la ordenada en el origen, o sea, el corte del gráfico con el eje de las y, que recuerden era el término independiente, en este caso 1, que es un poquito más arriba que 0,75. Así que, como esta ecuación no tiene raíces reales, no va a cortar al eje de las x. Quiere decir que pega la vueltita en el vértice y tiene que pasar por este punto, y la dibujamos lo mejor posible cumpliendo ambas condiciones. Recuerden que tiene que bajar y luego subir porque decía que tenía un mínimo. Quiere decir que la parábola sería una cosa así. Podríamos dibujarla mejor, por supuesto, haciendo una tabla de valores. ¿Tienen que hacer esta tabla a mano? Bueno, si tienen esta calculadora, ella misma les hace una tabla de valores, pero eso es cosa de otro video. No se pierdan los dos casos que quedan porque también tienen alguna diferencia interesante. Bien, y acá tenemos una ecuación completa, otra vez x² más 3x menos 7, veamos cuáles son sus raíces. Bueno, tocamos x nuevamente, regresamos a donde tenemos que ingresar los valores y ahora tenemos la ecuación 1x² más 3x menos 7. Así que pongo 1, ok, 3, ok, menos 7, ok. Ok nuevamente y nos tira una raíz real, irracional, feucha la pobre. Bien, acá para poder dibujarla y en el caso que quieramos hacer la función cuadrática, obviamente que tenemos que pasarla sí o sí a decimales porque este valor no sabemos dónde está en el eje de las x. Así que vamos a tocar formato, bajamos a formato decimal y nos da 1.54. Lo anoto para luego. Toco OK, nos tira la otra raíz real irracional y cambio el formato a decimal, menos 4.54 aproximadamente. Si tocamos OK nuevamente, nos tira la x del mínimo, menos 3 medios, que es menos 1.5 como vamos a ver en formato decimal. Y tocando OK nuevamente nos tira la y del mínimo, media feucha, menos 37 cuartos, que en formato decimal es menos 9.25. Voy a anotar todo esto y graficamos. Bien, la forma exacta de sus raíces, como vimos, eran menos 3 más raíz cuadrada de 37 sobre 2, horrible la pobre, y la otra obviamente menos 3 menos raíz cuadrada de 37 sobre 2. Si quieren las soluciones exactas son estas y punto. Pero para dibujarla, para hacer la gráfica de la función cuadrática, necesitamos saber la ubicación de estos valores. Y obviamente tenemos que pasarlos a decimales como hicimos con la calculadora con la tecla formato. 1.54 la primera y la segunda aproximadamente menos 4.54. Bien, el vértice nos había dado menos 3 medios la x, menos 37 cuartos la y. Y su forma decimal, menos 1.5 la x, menos 9.25 la y. Vamos a hacer un bosquejo, obviamente esto no está a escala, no estamos usando medidas. Voy a poner aproximadamente por donde me parece que irían esos valores. Supongamos por acá 1.54 y por acá menos 4.54. Ustedes pueden hacer midiéndolo, claro. En 1,5 y menos 4,5. La x del vértice va a estar a la mitad entre las raíces como siempre.
supongamos que por acá está menos 1,5. Y el menos 9,25 vamos a tomar otra escala en el eje de la Y, supongamos que está por acá. Y hacemos la vertical punteada por la X del vértice y la horizontal punteada por la Y del vértice, como hemos hecho hasta ahora, teniendo donde se cortan estas el vértice. La ordenada en el origen es menos 7, o sea, donde corta el eje de la Y, supongamos que esté por acá. Y ya tenemos las dos raíces, la ordenada en el origen y el vértice. Tenemos 4 puntos para poder trazar nuestra linda parábola. Y ahí la voy a tirar. Bueno, una cosa así, ¿qué tal? Y vamos para la sexta y la última. Y vamos a ver que esta última tiene la particularidad de tener una raíz doble, como van a ver a continuación. La ecuación era menos x cuadrado más 4x menos 4. Así que menos 1 entro en el coeficiente de x2, 4 en el coeficiente de x y menos 4 como término independiente. Entonces entramos a los tres coeficientes, apretamos OK y dice x igual 2. Y observamos un detalle que no es menor y mucha gente acá comete un error. Y no observa que dice x solamente en lugar de x sub 1. Bueno, cuando aprietan el igual nuevamente, dice x igual 2 y piensan que es la otra raíz. En este caso coincide, pero dice máximo de la función. ¿Y por qué ya nos pasó a mostrar el máximo? Y aprieto de vuelta el OK y nos muestra la y del máximo, que es 0. Porque ocurre que cuando en el primer resultado pone x igual 2, vamos a repetirlo, ok, x igual 2, como no pone x sub 1, quiere decir que es una raíz doble. O sea que ambas raíces son 2. X sub 1 y x sub 2, ambas son 2. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando tocan x nuevamente, les pone la x del máximo, que es 2, y la y del máximo, que es 0. ¿Ok? Vamos a graficar. O sea que su solución, como vieron recién, dio la raíz 2 doble. Vimos que en este caso la x del vértice era 2 y la y del vértice va a ser 0. Y siempre va a ocurrir que cuando la solución es doble, el vértice va a estar en el valor de la raíz. En este caso era un máximo, como bien decía la calculadora. Así que si la raíz 2 está acá, la ordenada en el origen es menos 4, supongamos que el menos 4 esté por acá, y tenemos solamente 2 puntos para dibujarla. La raíz doble, que coincide con el vértice, y la ordenada en el origen. Como es un máximo, como decía la calculadora, sube y luego baja. O sea que la gráfica va a ser una cosa así. ¿Qué tal? Como ven, sumamente fácil. Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.